Como cristianos tenemos varios frentes de batalla. Lucha, batalla, guerra, no son términos muy agradables, o por lo menos no los asociamos positivamente, pero sin embargo son palabras comunes en el vocabulario del cristiano. Y día a día luchamos con diferentes cosas en diferentes frentes, aún a veces sin darnos cuenta. Luchamos contra las ideologías satánicas que quieren imponernos, luchamos contra el aborto, luchamos con las herejías que muchos, llamándose evangélicos, tienen, luchamos contra las enseñanzas de las sectas y religiones, luchamos contra o a favor de la sana doctrina. Hay cristianos que luchan contra gobiernos opresores, luchamos por nuestra familia, luchamos por un bienestar económico, luchamos contra nosotros mismos, luchamos contra la tentación y el pecado, luchamos contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad, como dice Efesios 6. Pero todo esto se puede resumir en una lucha, en una batalla, y esa es la lucha por tu alma. Por eso el mensaje tiene este título, Lucha por tu alma. Me gustaría que me puedan acompañar a 1 de Pedro 2, del 11 al 17, donde vamos a profundizar en este tema. Dice así la palabra del Señor. Amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Vamos a leer hasta ahí, luego más adelante vamos a continuar hasta el final del capítulo. Pedro nos dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. El domingo pasado veíamos cuál era nuestra identidad. Decía que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, que somos una nación santa, un linaje escogido, que somos propiedad de Dios. Y esto también es parte de la identidad que tenemos en Cristo. Somos amados y andamos en este mundo como peregrinos y como extranjeros. Esto de hecho era un título que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios, a los judíos que estaban dispersados por diferentes lugares. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo hostil. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, pero vivimos en este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo, pero nos toca vivir en este mundo y convivir con las personas de este mundo, de esta sociedad. Entonces debemos de cumplir con las leyes de este mundo. Filipenses 3:20 al 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo nuestro, estado de humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas como a Él mismo. Entonces el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, nos recuerdan que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos en este mundo, somos extranjeros y somos peregrinos y nuestra ciudadanía no pertenece, acá pertenece a los cielos. Pedro nos dice que precisamente como extranjeros y como peregrinos debemos de abstenernos de los deseos o de las pasiones carnales. Los deseos de nuestro cuerpo quizás no sean malos en sí mismos, pero cuando estos son pervertidos por nuestra naturaleza caída, dan lugar al pecado. Entonces, la expresión puede incluir tanto las acciones pecaminosas como los deseos pecaminosos. Y Pedro nos dice que debemos de abstenernos de ellos. En Gálatas 5, 19, 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad,
impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si bien Pedro no es exhaustivo y no nos dice al detalle de qué pasiones o deseos carnales se está refiriendo, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos bastantes detalles, como en este caso Pablo escribiéndole a los Gálatas. Él habla de las obras de la carne. Abstenerse significa literalmente mantenerse alejado. ¿Qué nos pide Pedro? Que nos mantengamos alejados de los deseos carnales o de las pasiones carnales. Si queremos marcar la diferencia en este mundo, como extranjeros y peregrinos, porque no somos de este mundo y vivimos acá, queremos marcar la diferencia, debemos de vivir una vida diferente a la que vive la sociedad. Si queremos vivir para la gloria de Dios, debemos de combatir con los deseos de nuestra naturaleza caída. Debemos pensar en las cosas de arriba. Entonces me gustaría ir a otro pasaje, porque creo que están todos relacionados, que está en Colosenses 3 del 1 al 10, si me pueden acompañar, vamos a ver de qué se trata, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó todo. ¿Por qué digo que están relacionados? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, por ende debemos de buscar las cosas de los cielos. Cuando nosotros no buscamos las cosas de arriba, las cosas de los cielos, donde está nuestro Salvador, nos enfocamos y damos lugar a los deseos de la carne, a las cosas terrenales. Que como dije, quizás un deseo por ser de nuestro cuerpo no significa que sea malo, pero obviamente sabemos que convivimos con una naturaleza pecaminosa que lo pervierte y muchas veces da lugar al pecado. Entonces, la palabra de Dios es clara que nosotros debemos de buscar las cosas celestiales, las cosas espirituales y no dar lugar al pecado. De hecho, Pedro nos dice por qué debemos de abstenernos de los deseos carnales. Y ya vimos la lista en Gálatas, vemos otra lista acá en Colosenses. Nosotros sabemos de qué estamos hablando, sabemos cuáles son las pasiones desordenadas, los deseos carnales de los cuales debemos de apartarnos. Pero acá Pedro nos da una razón que es quizás la base de todas las razones. Porque estos deseos carnales combaten contra tu alma. Quizás a veces nosotros no nos damos cuenta porque no es algo físico, no es algo visible que podamos ver. Es como esas enfermedades que van haciendo estragos en el cuerpo, pero no, por mucho tiempo quizás nosotros no nos damos cuenta que la tenemos. Así es el combate por tu alma. Esto va corrompiendo tu alma y uno no se da cuenta hasta que quizás empieza a ser visible. John MacArthur comenta sobre esto. Esto alude a una campaña militar que se libra en medio de una guerra espiritual. Los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes o guerrilleros que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz y la utilidad del cristiano. Entonces, hay una batalla espiritual y hay un ejército
que acá lo personifica como los deseos carnales, que van atacando, atacando y atacando, en una campaña planificada nuestra alma. Entonces nosotros tenemos que combatir contra estos deseos para proteger nuestra alma. En el versículo 12, estamos siguiendo en 1 Pedro 2, en el versículo 12 dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Los cristianos han sufrido a lo largo de la historia las más injustas y disparatadas acusaciones. Podemos comenzar desde el incendio de Roma en el 70, donde se le acusó a los cristianos de ser los responsables. A los cristianos de la iglesia primitiva se les acusaba de canibalismo porque decían que había rumores de que comían carne humana en la cena del Señor, por eso de comed mi cuerpo. Inmoralidad, se les acusó de inmoralidad por el amor y cuidado que existía entre ellos. Se les acusó de ser antisociales por apartarse de ciertas juntas. Se les ha acusado, y aún se les acusa hoy en día, de rebelión contra el gobierno por no obedecer ciertas leyes. Se les ha acusado de no adorar al líder de turno, por no adorar a dioses locales, de arruinar la economía por su trato con los esclavos. Fueron los cristianos los primeros que se levantaron en contra de esta práctica. De matar el comercio local por no comprar ídolos. Los vendedores de ídolos empezaban a perder su negocio porque la gente se volvía al evangelio y dejaba los ídolos. Ahí había una acusación más contra los cristianos. Hoy nos acusan de antiderechos por los abortistas, de machistas por las feministas, de retrógrados por las personas que viven en inmoralidad. Y así podríamos seguir. Pero ¿cuál es la meta de vivir una vida santa en medio de personas que nos aborrecen? Dice Pedro, que glorifiquen a Dios el día de la visitación. Todo lo que hacemos debe ser para darle gloria y honor al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando te acusan de algo que no es verdad, o cuando te acusan de algo que es verdad, pero es bueno porque es lo que manda Dios, entonces vos tenés que recordar que esto es algo que glorifica al Señor y tiene un propósito eterno, que es el día de la visitación, que es el día de la visitación del Señor. Es el momento en que una persona cree en el Evangelio y experimenta la gracia salvadora de Dios. Es un concepto que viene del Antiguo Testamento, es cuando Dios visita a la persona, la gracia de Dios salva a la persona. Pero también, y desde el Antiguo Testamento vemos, también significaba cuando Dios traía juicio sobre los incrédulos. Es cuando Dios visita al incrédulo con su ira. Entonces también puede referirse al momento en que una persona no creyente experimenta la ira y el juicio de Dios. Entonces, la visitación del Señor se puede referir tanto a la gracia de Dios como a la ira de Dios llegando a las personas. Pero nosotros tenemos un motivo para ser diferentes a este mundo y aún para aguantar las acusaciones falsas que nos hacen. Y es que esto le va a dar honra y gloria a Dios, y las personas, ya sea en la gloria o ya sea en la destrucción, van a glorificar a Dios. El versículo 13 al 15 dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces Pedro nos dice primero cuál es la función de las instituciones civiles, del gobierno, que es castigar la maldad, ¿verdad? Y premiar a los que hacen el bien, mantener el orden civil y social. Pero se nos dice a nosotros que nos tenemos que someter por causa del Señor a estas autoridades. Someterse es otro término militar que usa Pedro, que significa estar disponible
para las órdenes del comandante en jefe. ¿Y quién es nuestro comandante en jefe? Bueno, obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a causa de Él debemos de someternos. Debemos de estar listos para cumplir órdenes de los gobernantes que tenemos sobre nosotros. ¿A causa de quién? ¿De los gobernantes? No, a causa del Señor. Tenemos que ser sumisos ante la autoridad de nuestro comandante, debemos de ser humildes para obedecer a nuestro comandante y debemos de estar listos para actuar bajo las órdenes de nuestro comandante. ¿Qué es lo que Él nos manda? Bueno, someternos a nuestras autoridades terrenales. Entonces nosotros debemos de, como cristianos, someternos a los gobernadores. Las instituciones que mantienen el orden civil y social en el mundo, el gobierno de cada nación, la policía, los jueces, el ejército, etc. Ahora, la palabra de Dios también nos da más información sobre esto. Me gustaría que me acompañen a Romanos 13, del 1 al 7, donde también el apóstol Pablo nos va a hablar sobre nuestro deber frente a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Entonces la palabra de Dios es clara de que nosotros debemos de someternos a los gobernantes de este mundo. Y los gobernantes de este mundo son tratados por la palabra de Dios como siervos de Dios para traer justicia y traer orden. Ahora, nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído, que muchísimas personas, la gran mayoría de las personas no siguen la palabra de Dios, no temen al Señor y por ende tenemos muchos gobernantes que no hacen lo correcto, que no protegen a los buenos, a veces protegen a los malos y traen un montón de leyes en el nombre del orden social, pero que en realidad van en contra de la palabra de Dios. Entonces, Pablo sabía de esto, inspirado por el Espíritu Santo. Pedro sabía de esto, ¿verdad? Ellos vivían bajo el Imperio Romano, ellos sabían lo que era tener líderes corruptos, pero aún así esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces la pregunta que nos tiene que venir a la cabeza en este momento es: ¿qué sucede cuando los gobernantes dictan leyes que van en contra de la palabra de Dios? Cuando las leyes van en contra de lo ya establecido por la palabra de Dios, podemos y debemos desobedecer, pero vamos a enfrentar las consecuencias. Porque por más que no seamos de este mundo, nosotros vivimos en este mundo, entonces estamos bajo las leyes de este mundo. Ahora, nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces por encima de la constitución terrenal, nosotros tenemos una constitución celestial que es la palabra de Dios. Entonces, cuando estas dos entran en conflicto, nosotros siempre tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. No estamos obligados a cumplir órdenes por parte del gobierno que vayan en contra de la palabra de Dios. Entonces, debemos desobedecer, desobediencia civil, cuando esto va en contra, cuando estas leyes van en contra de la palabra de Dios. ¿Vamos a tener las consecuencias? Claro que sí, porque vivimos en este mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber. Si me acompañan a Hechos, vamos a ver un par de casos en Hechos 4 y en Hechos 5, donde vemos a los mismos apóstoles poniendo por encima de las leyes y de la autoridad terrenal las leyes de Dios. Hechos 4, 18 al 20, dice: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron:
ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y un capítulo más adelante, Hechos 5, 28, 29, encontramos también algo muy similar. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Entonces, el debemos de obedecer a Dios no es una excusa para no obedecer y no someternos a los gobiernos terrenales. La palabra de Dios enseña todo lo contrario. Es por causa del Señor debemos de someternos a las autoridades que muchas veces son impías, paganas y que realmente no procuran nuestro bien. A menos que lo que se nos pide que obedezcamos vaya en contra de la palabra de Dios. Si me están pidiendo pecar, por más legal que sea, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Si me están prohibiendo practicar el cristianismo, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Entonces creo que eso es claro en la palabra de Dios. Pueden levantarse un montón de preguntas más sobre situaciones específicas, pero obviamente deberíamos de tomar todo un tiempo aparte para poder hablar ese tipo de cosas. Pero creo que el corazón de la palabra es claro en cuanto a eso. Debemos de someternos a nuestras autoridades, a menos que éstas vayan en contra de Dios. En ese caso, nosotros debemos desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. La voluntad de Dios, dice Pedro, seguimos con 1 Pedro 2, la voluntad de Dios es que hagamos enmudecer a los insensatos con nuestra manera de vivir, que se queden sin palabras ante la conducta de los creyentes, que no tengan nada que decir de nuestro estilo de vida y terminen, en última instancia, dándole gloria a Dios. Y eso es lo que ha hecho la iglesia, la verdadera iglesia, a lo largo de los siglos. Por eso la iglesia ha también prevalecido. Obviamente que Dios la cuida, Dios la protege, pero la iglesia también ha sabido seguir adelante a través de su testimonio. En los versículos 16 y 17 dice: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Los cristianos nunca deben usar su libertad para pecar. Nunca debemos de utilizar la libertad dada por Dios para pecar. Libertad significa que somos libres para obedecer a Cristo. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Entonces nosotros obedecemos a Cristo. Nunca en la Biblia se nos da libertad para vivir a nuestras expensas, aparte de la palabra de Dios y llevándole la contra a la palabra de Dios. Todo lo contrario, nosotros debemos de vivir de acuerdo al estándar de la palabra de Dios. Termina diciendo el versículo 17, honren a todos. Y en el final dice, honren al Rey. Esto es algo que hoy en día es casi hasta mala palabra, ¿verdad? Porque se nos anima a ser revolucionarios, en ir en contra del Rey, ¿verdad? De ir en contra de las autoridades, de casi caer en una... Se me fue la palabra cuando no hay leyes. ¿Cómo? Gracias. Yo sabía que son todos revolucionarios ustedes. Anarquía. Ya los veis con la foto del Che Guevara ahí. Exactamente. El mundo aplaude eso, ¿no? La anarquía, ¿no? No queremos autoridad, no queremos reyes. ¿Por qué voy a hacer? ¿No? Cada uno vive a sus expensas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, ¿no? Hónrense unos a otros y honren al Rey. ¿Qué significa honren? Habla de la actitud del creyente. Por ejemplo, no se espera que simplemente obedezcamos automáticamente. Se espera que tengamos un respeto y alta estima unos a otros, o sea, a otras personas, y también a aquellos que están en autoridad. Amen a los hermanos. Se espera que cada creyente ame a la iglesia, ame a los otros creyentes en Cristo Jesús. Ustedes recuerdan el pasaje Juan 13:35 que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Entonces debemos de amarnos unos a otros. Es también un mandamiento del Señor
no solo que nos honremos unos a otros, nosotros que honremos a las autoridades, tenemos que amarnos unos a otros. Dice, teman a Dios, esa es la motivación de portarnos bien. No tiene que ver con el temor a la autoridad. Bueno, voy a hacer lo correcto porque si no voy a terminar en la cárcel. No, lo primero es el temor al Señor. Es nuestra autoridad celestial. Y ahora vamos a continuar leyendo los últimos versículos del capítulo 2, primera de Pedro 2, 18 al 25. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno y sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y que vivamos a la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Nosotros no obedecemos a las autoridades porque las autoridades lo merezcan. Los siervos no tenían que obedecer a sus amos porque sus amos fueran buenos o porque lo merecieran. Ciertamente la gran mayoría, obviamente, no caía en esta categoría, pero es por causa de Cristo, es para la gloria de Dios, es para que no tengan nada que decir de nosotros y podamos dar buen testimonio del Evangelio. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Si vos vas preso por robar, no te queda otra opción que soportar el castigo, porque no tenés ninguna excusa. Entonces no hay nada para aplaudir si simplemente esperás que se cumpla tu condena y aguantás este mal momento, porque vos infringiste la ley y mereces estar en prisión. No podés decir, no merezco estar acá. No podés decir, yo no hice nada para estar acá. No podés decir, yo soy bueno, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué estoy en unas celdas con poca comida? No podés demandar justicia, porque justicia es lo que se te ha dado. Infringiste la ley y por ende ahora estás pagando un castigo. Pero si vos estuvieras preso por algo que no hiciste, o si estuvieras preso por hacer algo bueno, por predicar la palabra de Dios, por orar en público, por tener una Biblia, tendrías la tentación de decir todas estas cosas. No merezco estar acá, yo no hice nada malo, yo soy bueno, ¿por qué me tratan así? Quiero justicia. Tendrías la tentación de decir estas cosas. Y al no hacerlo y soportar la injusticia, nos dice Pedro que eso es agradable a los ojos de Dios. Y esto es fuerte, esto va en contra de todo lo que nos han dicho toda la vida. Al no tener esta actitud y al soportar este sufrimiento injusto, dice que hallamos gracia delante de Dios. Esto es agradable a los ojos de Dios. Y obviamente cuando preparaba esto me venía a la mente el caso de José. Ustedes se acuerdan que José, en el Antiguo Testamento, fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, fue tratado como un esclavo. Luego, por obedecer a Dios y no involucrarse con la esposa de Potifar, termina preso. Y él perfectamente se podría haber quejado y decir, dije la verdad y estoy acá. ¿Dónde estás, Dios? A ver, Dios, ¿dónde está? Yo dije la verdad y me mandás acá. Podría haber tenido esa actitud José. Podría haber dicho, yo no lo merezco, mira todo lo que he pasado en mi vida, siempre fui una persona buena, ¿para qué me haces esos sueños? Cuento los sueños, me tratan así.
Pero sin embargo, tenemos el testimonio de la Escritura una y otra vez: José halló gracia ante los ojos de Dios. A lo largo de toda la historia, en más de una ocasión, dice: José halló gracia ante los ojos de Dios. Y en el final de la historia, porque nosotros tenemos la posibilidad de conocer el final de la historia, hay muchas historias con las cuales nosotros convivimos que no conocemos el final. No sabemos cómo termina la historia de esta persona o de aquella persona que conocimos, y no sabemos cómo va a terminar nuestra historia humanamente hablando, en la tierra. Pero de José sí tenemos el final de la historia. Perdón que haga el spoiler si no vieron la película, pero si vas un poco para adelante, vos podés ver que todo lo que pasó a José tenía un propósito de parte de Dios. José se termina encontrando con los hermanos que lo traicionaron, que lo vendieron, que lo destrataron, y les dice: ustedes planearon mal para mí, pero Dios lo convirtió en bien. Y ese es en el Dios que nosotros confiamos. Es un Dios soberano y es el único que puede transformar la tragedia, lo malo, en bien, en buenos propósitos. Entonces, José, tenemos el testimonio de él, que él, en lugar de quejarse, él sabía que estaba en las manos de Dios. No entendía quizás por qué estaba ahí. Obviamente no fue agradable pasar por esas circunstancias, pero Dios tenía un propósito. Y hoy, miles de años después, estamos hablando de él. ¿Por qué? ¿Porque José era bueno? No, porque José halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, eso es un gran ejemplo para nosotros. Pero tenemos un ejemplo aún mayor que José. Y es el ejemplo de Jesucristo. Él fue obediente en un mundo hostil. Si nosotros somos extranjeros y peregrinos, imagínense a Cristo Jesús, que dejó la gloria de los cielos para venir a este mundo. El ejemplo de Cristo es que sufrió injustamente como esclavo de la justicia. Él no cometió pecado, sin embargo pudo pagar por nuestros pecados como sustituto. Cristo podría haberse defendido físicamente. Él podría hacer así, que huestes de ángeles vinieran a defenderlo. Él se podría haber defendido de la injusticia y la opresión, pero no lo hizo. Cristo pudo defenderse con elocuentes discursos. Podría haberle dicho la vida, los detalles, los pecados a cada persona que lo estaba agrediendo, escupiendo, atacando y burlándose de él. Y todos quizás hubieran quedado callados. Y todos hubieran quedado convencidos de pecado. Y quizás todos hubieran dejado de lastimarlo. Pero el ejemplo de Jesús es que no lo hizo. En Mateo 27, 12, 14 dice: al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Nosotros naturalmente tendemos a defendernos. Si alguien te acusa de algo que no sos, si alguien te trata de una forma en que no mereces, ¿qué hacemos nosotros? Defendernos, sacar nuestro currículum. Pero Jesús nos da ejemplo acá que Él, siendo santo, 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 y teniendo toda la sabiduría, siendo la sabiduría encarnada, Él no contestó. ¿Por qué? Porque confiaba en que Dios Padre estaba en control y de que todo esto tenía un propósito mayor. Él se sometió a las autoridades siendo Cristo Jesús. ¿Qué ejemplo es para nosotros? Pero la palabra ejemplo tiene aún un significado un poquito más profundo. Y me llamó mucho la atención porque es algo que no sabía, pero cuando estaba estudiando y preparando, la palabra que se usa para ejemplo significa literalmente escrito por debajo. ¿De qué se trata esto de escrito por debajo? Bueno, se refería esta expresión a un papel que se ponía debajo de otro papel para que puedas calcar letras y ciertos caracteres. Lo que nosotros hablamos como calcar un dibujo. Entonces significa que Cristo no es solo nuestro ejemplo que vemos cómo hizo y tratamos de imitarlo. Cristo es un patrón de conducta, como si nosotros pusiéramos un papel sobre la vida de Cristo y empezáramos a calcar la vida de Cristo para que sea lo más similar posible. Cuanto mejor calquemos un dibujo, bueno, más parecido va a ser al original. Y nosotros debemos hacer así con la vida de Cristo, calcar la vida de Cristo. Porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro patrón de conducta.
¿Y cómo se va a ver una vida que calca la vida de Cristo? ¿Cómo se ve una vida que imita la vida de Cristo? Una conducta intachable, una vida de obediencia, una vida de perseverancia, una vida de sumisión, una vida de sufrimiento, una vida que se somete a malos gobernantes por un bien mayor, una vida para la gloria de Dios. Y esto es algo que no vamos a escuchar en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de las predicaciones hoy en día. Nos dicen, somos hijos del rey, ¿verdad? Que tenés que vivir como un rey de este mundo, ¿no? Pero acá nos dice que tenemos que seguir las huellas de Cristo y está hablando en un contexto de sufrimiento. Si vos seguís las pisadas de Cristo, ¿dónde terminan las pisadas de Cristo? Terminan en la cruz, terminan en muerte por su obediencia. Entonces nosotros debemos de imitar a Cristo como nuestro patrón de conducta. Ahora, quizás después de escuchar la palabra del Señor, de escuchar este mensaje sobre estos versículos, quizás te diste cuenta de que no te estás absteniendo de los deseos y pasiones carnales. Quizás te diste cuenta o estás pensando que estás perdiendo la batalla con tu alma, contra tu alma. Están batallando contra tu alma y realmente no te diste cuenta que estás enfermo y que está carcomiendo, que las defensas están bajando y que estás perdiendo la batalla por tu alma. Quizás te diste cuenta que no estás buscando las cosas de arriba como deberías, que estás muy enfocado en las cosas terrenales. Quizás te diste cuenta que no te sometes a las autoridades como deberías de someterte. Quizás te estás convenciendo de que no estás viviendo para la gloria de Dios como deberías de vivir para la gloria de Dios. Quizás te das cuenta que no amás a Cristo tanto como Él merece ser amado. Y quizás, por la convicción del Espíritu Santo, te das cuenta que en realidad tu vida no se parece en nada a la vida de Cristo y que más que calcar su vida estás dibujando cualquier cosa, estás distraído mirando para otro lado. Y si te pasa que estás con esta convicción, puede ser muy desmotivante, puede ser muy triste. Pero quiero enfocarme en los últimos versículos del capítulo, lo que Pedro escribe en versículos 24 y 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Comenzamos diciendo en el pasaje que hay una lucha por tu alma. Esto es independiente si te gusta o no, si lo crees o no, si lo entendés o no. Hay una lucha por tu alma. Hay deseos carnales y pecaminosos que luchan, combaten, batallan por tu alma. Pero el pasaje, el capítulo termina diciendo que hay alguien que guarda tu alma. El guardián de nuestras almas. Pedro vuelve a hacer un énfasis en Jesús, pero ya no solo en su ejemplo, también hace un énfasis en su misión. Y cita a Isaías 53. Y Pedro nos recuerda cuál es el beneficio de la obediencia de Cristo. Acompáñenme, por favor, a Isaías 53, del 5 al 7. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados. Y Cristo vivió una vida santa, perfecta y justa para que nosotros podamos disfrutar de sus méritos.
Él cargó con el castigo por nuestros pecados, con la ira de Dios, con la santa ira de Dios, cayó sobre Él y Él pagó la paga del pecado, que es muerte, en nuestro lugar, en lugar de todos aquellos que íbamos a creer, para que nosotros ahora podamos ser tratados como si hubiéramos vivido la vida de Jesús. Por eso nos espera la eternidad. Pero el costo fue que Cristo fue tratado como si Él hubiera cometido todos tus pecados y todos mis pecados, los pecados de todos aquellos que íbamos a creer. Luchar por tu alma significa abstenerse de los deseos pecaminosos, vivir como extranjeros y peregrinos, buscar las cosas de arriba donde está sentado Cristo, someterse a las autoridades aun cuando éstas no lo merezcan, imitar a Cristo en su conducta, perseverar aun cuando sufrimos injustamente, pero por sobre todas las cosas, luchar por tu alma significa aferrarte al pastor y guardián de tu alma. Y si has creído en el Evangelio y si sos cristiano, esta es la verdad que aferramos a nuestro corazón. Tenés alguien que pastorea tu alma, tenés alguien que cuida tu alma. Y para terminar, quiero ver una doxología que se encuentra en Judas, versículos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Dice Judas, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, para presentarlos sin mancha en la presencia de su gloria, dice, con alegría. Cuando Cristo nos presente a la gloria del Padre, no lo va a hacer con vergüenza. ¿Sí? Cristo se va a alegrar de presentarte. Porque sobre todas las luchas que podamos tener, sobre todas las tentaciones y todas las caídas, hay alguien que cuida nuestra alma, hay alguien que limpió nuestra alma, hay alguien que pagó por nuestra alma. Y va a presentar nuestra alma limpia delante del Padre. Y va a ser para su honra y gloria y lo va a hacer con alegría. Entonces, lucha por tu alma, porque vale la pena, porque somos más que vencedores, porque Cristo es el pastor y el que guarda tu alma. Amén. Oremos.